¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta oportunidad vamos a analizar el impuesto a los débitos y a los créditos en cuentas bancarias y otras operaciones. Este impuesto tiene su importancia en el análisis, dado que en el ámbito nacional, en la órbita impuestos, es el tercer impuesto en términos de recaudación que mayor aporta a las arcas del Estado, luego del impuesto al valor agregado como en primer lugar, del impuesto a las ganancias en segundo lugar, y en tercer lugar viene este impuesto a los débitos y a los créditos, ¿sí? Estamos en presencia de un impuesto altamente distorsivo, ya vamos a ver por qué, motivo por el cual siempre ha sido objeto de análisis su eliminación como impuesto, ¿no es cierto? Pero dado que está en el tercer lugar en términos recaudatorios, se torna un poco imprescindible, ¿sí? Como técnica indirecta para eliminar los efectos distorsivos de este impuesto, lo que se apeló fue a permitir el cómputo como pago a cuenta, que ya vamos a ver en el impuesto a las ganancias. Adicionalmente, este impuesto, si bien uno lo concibe como impuesto que es aplicable por las entidades financieras, dado que los débitos y los créditos de las cuentas bancarias son uno de los hechos imponibles que establece la norma, no menos cierto es que este impuesto también corresponde determinar e ingresar cuando hay movimiento de fondos, los cuales no pasan por el circuito financiero. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Otra particularidad que tiene este impuesto es que, si bien ya vamos a ver que es una alícuota bastante reducida, 0,6% o 6 por mil para el débito y 6 por mil para el crédito, hay algunas actividades que deben tributar este impuesto en el precio que perciben del cliente y en las erogaciones que efectúan, más allá de que su retribución no es el precio, sino que es una partecita del precio, dado que es la comisión o una parte alícuota del precio lo que en definitiva le queda como recurso a estas empresas. Claramente estamos haciendo alusión a los intermediarios, ya vamos a abundar también un poquito en esta situación. Y por último, existe una ley, que es la ley 25345, la famosa ley antievasión, que de alguna manera nos lleva a bancarizar los fondos, ¿sí?, que las empresas manejan en el término de su actividad, impidiendo realizar pagos en efectivo, ¿sí? Estas 5 situaciones tornan a este tributo bastante interesante de analizar. Una de las cuestiones que habíamos hecho referencia es que existe una ley, que es la ley 25345, que nos lleva a caer dentro de lo que es el ámbito de aplicación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operaciones. ¿Qué dice esta ley 25345? Dice que todo pago superior a 1.000 pesos no debe realizarse en efectivo, sino que puede realizarse a través de depósitos en cuentas en entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjetas de crédito, de compra o de débitos, facturas de crédito u otros procedimientos que autorice el Poder Ejecutivo Nacional, respecto al cual no hay otros medios de pagos establecidos por el Poder Ejecutivo, con lo cual los que mayormente se aplican son estos que hemos mencionado recién. Entonces, esta norma lo que procura es que no haya pagos superiores a 1.000 pesos que se lleven a cabo en efectivo. ¿Y qué pasa si aún así los contribuyentes llevan a cabo operaciones por cifras superiores a los 1.000 pesos en efectivo? La norma prevé 2 efectos represivos, si se quiere. Uno es que no surtirán efectos entre las partes y ante terceros, ¿sí? Es decir, si un cliente le paga a su proveedor en efectivo por una suma mayor a 1.000 pesos, equivale a decir que el cliente no le pagó, porque lisa y llanamente este es el efecto previsto por la norma, ¿sí? El otro efecto que prevé la norma es que no serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios
producto de haber llevado a cabo operaciones por cifras superiores a 1.000 pesos en efectivo. Vale decir que si un cliente le paga a su proveedor una cifra mayor a 1.000 pesos, el crédito fiscal de esa operación no se lo podrá computar, tampoco podrá deducir esa compra de sus gastos, y evidentemente lo que afecta a la ecuación costo-beneficio de la actividad del cliente. Esta norma no se detiene allí, sino que adicionalmente establece que esos efectos son los previstos, aún se acredite la veracidad de la operación. Vale decir que es una presunción que no admite prueba en contrario, y por ende basta que yo pague por una cifra superior a 1.000 pesos para que yo no me pueda decomputar el crédito fiscal, ni me pueda deducir el gasto, ni demás efectos tributarios en relación a esa operación. Esto ha sido judicializado, ¿sí? Llegó a resolver sobre una causa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Mera Miguel Ángel del año 2014, donde el contribuyente en la causa acreditó que la operación por la cual abonó en efectivo por una cifra mayor a 1.000 pesos fue real, ¿sí? Y a raíz de ello la Corte Suprema ha declarado la inconstitucionalidad de la aplicación de esta ley a ese caso concreto, dado que si no tenía que tributar IVA y el impuesto a las ganancias sin poder computarse los créditos fiscales de esas operaciones y el gasto deducible en el impuesto a las ganancias de esas operaciones que realmente quedaron acreditadas en la causa. ¿Esto qué implica? ¿Que la ley no se aplica más o que sigue vigente? La respuesta a eso es muy sencillo. La norma establece esa ficción, si se quiere, o presunción que no admite prueba en contrario, de que si un contribuyente abona operaciones mayores a 1.000 pesos en efectivo, no se puede computar el crédito fiscal ni deducirse el gasto, ¿sí? A menos que esté en condiciones de acreditar la veracidad de la operación y evidentemente tenga que recurrir a la justicia para que se le pueda aplicar la doctrina del fallo Mera Miguel Ángel, ¿sí? Dicho esto, esta norma entonces lo que procura es bancarizar las operaciones de los contribuyentes. Y entonces, si nos lleva o nos impulsa a bancarizar las operaciones, caemos dentro del objeto del impuesto a los débitos y a los créditos. Vamos a analizar entonces ahora cuál es el marco legal aplicable de este tributo. El impuesto a los débitos y créditos nació el 26 de marzo del año 2001, a raíz del dictado de la ley 25413. Esta ley originalmente previó un solo hecho imponible, que son todos los débitos y los créditos en cuentas bancarias producidos en cuentas abiertas en entidades financieras. Es decir, que como elemento tipificante de ese hecho imponible podemos mencionar la intervención de una entidad financiera y que los fondos hayan sido acreditados y debitados de una cuenta bancaria abierta en esa entidad financiera, ¿sí? Obviamente esto produjo que el universo de los contribuyentes, a los efectos de abaratar costos y no caer dentro del objeto de este impuesto, empezara a manejarse por fuera del circuito financiero, ¿sí? Realizando pagos en efectivo, depósito en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de esta situación, 2 meses después, la ley 25413 fue modificada por la ley 25453, la cual estableció 2 hechos imponibles adicionales al originalmente previsto por la ley 25413. Esos 2 hechos imponibles adicionales consisten en todas aquellas operaciones mediante las cuales los fondos no pasan por una cuenta bancaria, ¿sí? Ya lo vamos a hacer un poco más adelante. La idea es que los fondos de las operaciones económicas llevadas a cabo, pasen o no por una cuenta bancaria, siempre caigan en el objeto de este impuesto, ¿sí? Esta norma, la 25453, junto con la 25413, fueron reglamentadas en el decreto 380 del año 2001 y el RG 2111 del año 2006. Ya vamos a ver que todo lo que no esté previsto en la ley va a tener que estar previsto en el decreto y en su defecto en esta resolución. Como origen o génesis del impuesto a los débitos y créditos, podemos hacer alusión que no fue la primera vez que existió este impuesto en el año 2001, sino que tuvo un antecedente.
que nació en el año 83. En aquella oportunidad se llamaba impuesto a los débitos, solamente grababa los débitos producidos en las cuentas bancarias. Evidentemente esa situación también llevó en aquella oportunidad a que los contribuyentes quisieran movilizar sus fondos para realizar las operaciones por fuera del circuito financiero. A raíz de esta situación, en el año 89, mediante el dictado de la ley 23.760, se estableció por primera vez el sistema de pago organizado, un concepto novedoso en aquella oportunidad, que también está previsto en este marco legislativo actual, ya lo vamos a ver, que procuraba que ante determinados supuestos que hacían presumir que el contribuyente evitó el uso de la cuenta bancaria a los efectos de evitar este impuesto, también recayera la gravabilidad de las operaciones, ¿no es cierto?, así llevadas a cabo. 2 años después, este tributo, por ser altamente distorsivo, fue eliminado por un decreto de necesidad y urgencia en el año 92, ¿sí? Y a raíz de allí, después viene en el año 2001 su nueva aparición en contexto. Respecto a la vigencia, este impuesto nació como un tributo de transición, de emergencia, ¿sí? Con una vigencia que rigió desde el 26 de marzo del 2001 y tenía la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002. Obviamente por sucesivas prórrogas, este tributo rige actualmente hasta el 31 de diciembre del año 2022, a raíz de la última prórroga que materializó la ley 27.432. ¿Sí? Dentro de las características de este impuesto tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos decir que es de fácil percepción, dado que es un hecho imponible automático o instantáneo. Basta que se verifique una acreditación en una cuenta bancaria, directamente hay que aplicar el impuesto y lo aplican las entidades financieras, con lo cual eso torna que es de fácil percepción. Tiene un bajo costo administrativo de la AFIP para su recaudación y fiscalización, es decir, basta con fiscalizar a las entidades financieras para ver si al universo de sus clientes le retuvieron el impuesto a los débitos y a los créditos, y de esa manera pueden fiscalizarlo. Se reduce bastante el universo a controlar por parte del fisco. Es difícil de eludir hasta que un ingreso sea acreditado en una cuenta bancaria para que el impuesto sea recaudado por parte de una entidad financiera, con lo cual hace muy difícil su elusión. Y alcanza sujetos que no pagan otros impuestos. Supongamos un sujeto que no está inscrito en ningún impuesto y que aún así lleva a cabo una actividad económica, basta que los fondos pasen por el circuito financiero para que el banco les recaude el impuesto a los débitos y a los créditos, y de esa manera quedó alcanzado un sujeto que no tributa otros impuestos. ¿Sí? En cuanto a las desventajas, podemos hacer alusión a que no tiene en cuenta la capacidad contributiva. Basta que se acredite los fondos en una cuenta bancaria y sobre esos fondos se amputa el impuesto, sin considerar si el contribuyente en la operación tuvo ganancia o pérdida. ¿Sí? Es un gravamen real que no contempla sus situaciones subjetivas. Un impuesto en cuya estructura o mecánica de liquidación contempla situaciones subjetivas es, por ejemplo, la ley del impuesto a las ganancias. La ley del impuesto a las ganancias considera una serie de deducciones como la ganancia no imponible, cargas de familia por cónyuge o hijos menores de 18 años, y eso hace que se atempere lo que es la carga real del gravamen, situación que no se verifica en el impuesto a los débitos y créditos. Otra desventaja es que grava riqueza no poseída. Basta que una operación, como dije recién, más allá de que no reporte ganancia o pérdida, ¿sí?, sea acreditada en una cuenta bancaria para que se ampute lo que es este tributo, con lo cual no necesariamente puede estar grabando una ganancia o un ingreso, puede ser una cuestión patrimonial. Incide sobre los consumidores, evidentemente los contribuyentes, a los efectos de determinar el costo de un producto para luego así recargarle un margen y fijar un precio, tienen en cuenta la incidencia de este gravamen, ¿sí?, con lo cual indirectamente lo están trasladando al consumidor. Y a diferencia de su antecesor de la década del 80,
que solamente grababa el impuesto a los débitos, este también se paga por todos los importes que sean créditos en las cuentas bancarias. Habíamos hecho alusión a que este tributo nació con un primer hecho imponible. Ese primer hecho imponible está definido en el artículo 1, inciso A de la ley. El hecho imponible consiste en gravar los créditos y los débitos efectuados en cuentas bancarias abiertas en entidades financieras. Es decir, que como elemento tipificante podemos señalar dos características. Primero, que debe intervenir una entidad financiera. Y segundo, los fondos deben transitar el circuito financiero mediante una cuenta bancaria, la utilización de una cuenta bancaria. ¿Sí? Dijimos que esta situación o este hecho imponible lo que indujo a los contribuyentes fue a manejarse por fuera del circuito financiero, motivo por el cual 2 meses después se incorporaron dos hechos imponibles adicionales. El primero de ellos está establecido en el inciso B del artículo 1 de la ley, este es el segundo hecho imponible, y hace referencia a la gravabilidad de las operaciones que efectúen las entidades financieras en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen cuentas bancarias. Entonces, como elemento tipificante de este hecho imponible del inciso B, podemos señalar que, si bien debe intervenir una entidad financiera, la característica distintiva de este hecho imponible es que los fondos no van a transitar por una cuenta bancaria, y esto lo distingue del primer hecho imponible. Adicionalmente, el artículo 1 de la ley prevé un tercer hecho imponible, ¿sí? Ese tercer hecho imponible hace alusión al que se encuentra grabado. Todos los movimientos de fondos propios o de terceros, aún en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la ley de entidad financiera, efectúe por cuenta propia o por cuenta y o a nombre de otras. Vale decir, acá este hecho imponible es muy amplio, ya no hace falta que intervenga una entidad financiera, es decir, la misma norma habilita a que puede intervenir o no una entidad financiera, eso ya no es un elemento tipificante de este hecho imponible. Y obviamente los fondos sí deben movilizarse por fuera del circuito financiero, ¿sí? Dado que si se movilizan dentro del circuito financiero, caen en el hecho imponible del inciso A del artículo 1 de la ley y no en el inciso C, sino que acá hace referencia a movimientos de fondos en efectivo, ¿sí? A cualquier movimiento de fondo en efectivo. Sea que se efectúe por cuenta propia, por ejemplo, si yo tengo un supermercado, cobro en efectivo, ¿no es cierto? Y esa cobranza en efectivo la llevo de la boca de venta de mi supermercado a las oficinas de mi proveedor y se los entrego también en efectivo. Ese movimiento de fondo queda grabado por este tributo en el marco del inciso C del artículo 1 de la ley. O bien, la norma también hace alusión que los movimientos de fondos sean llevados a cabo por cuenta y o a nombre de terceros, de otras personas, ¿sí? Podemos acá referirnos, por ejemplo, al servicio que presta, no sé si ustedes vieron el camioncito ese de Bacar que traslada todos los fondos. Supongamos en el caso de recién. Tengo un supermercado donde tengo cobranzas en efectivo, yo contrato los servicios de Bacar, Bacar va con su camioncito a la boca de expendio de mi supermercado, carga los fondos en efectivo en su camioncito y se los lleva a mi proveedor. En ese caso, Bacar debiera determinar e ingresar el impuesto por cuenta mía, ¿sí? Es decir, que este hecho imponible grava todo movimiento de fondos y lo que va a variar va a ser quién va a determinar e ingresar el impuesto. Si el movimiento de fondos se lleva a cabo por cuenta propia, tendré que hacerlo yo contribuyente. Si los movimientos de fondos se llevan a cabo por cuenta y en nombre de otra persona, como por ejemplo yo le señalé el camioncito de Bacar, será Bacar quien deberá determinar e ingresar el impuesto por mi cuenta, ¿sí? El artículo 1 no se detiene allí, sino que tiene un segundo párrafo. Ese segundo párrafo establece una presunción que no admite prueba en contrario, y establece que se entenderá que los hechos imponibles citados en el inciso B y en el inciso C del artículo 1 de la ley reemplazan el uso de la cuenta bancaria prevista en el inciso A del artículo 1 de la ley, ¿sí? Entonces, si yo encuadro en el hecho imponible el inciso B o el inciso C, es la misma ley que me dice
que se está reemplazando el uso de la cuenta bancaria del inciso A del artículo 1 de la ley. Esto ténganlo en presente porque vamos a ver que tiene su gravitación un poco más adelante, dado que presenta una serie de complejidad. Hemos visto el hecho imponible o el objeto, ahora nos detengamos en el análisis de los sujetos. Los sujetos del inciso A del artículo 1 de la ley, recordemos que el hecho imponible era débitos y créditos producidos en cuentas bancarias, el impuesto se determina allí y se ingresa, y quien debe soportar ese impuesto son los titulares de las cuentas bancarias, ¿sí? Ahora bien, como agente de liquidación y de percepción va a actuar la entidad financiera. Eso si nos referimos al hecho imponible del inciso A del artículo 1 de la ley. Si nos referimos a los hechos imponibles del inciso B del artículo 1 de la ley, recordemos, el inciso B del artículo 1 de la ley, el hecho imponible estaba caracterizado porque si bien interviene una entidad financiera, los fondos no pasan por una cuenta bancaria. ¿Sí? Bien. Ese artículo 1, inciso B de la ley, hay que complementarlo con el artículo 3 del decreto reglamentario, del decreto 380. Este artículo 3 del decreto reglamentario lo que hace es agrupar en 4 grupos, valga la redundancia, de operaciones que pueden llevar a cabo las entidades financieras y en las cuales no hay una utilización concreta de una cuenta bancaria. Ellos son pagos por cuenta y o a nombre de tercero, es decir, yo puedo contratar a un banco para que le pague a mis proveedores, yo les remito el dinero en efectivo, le mando una lista al banco de todos los proveedores y el importe que hay que abonarle a cada proveedor, y le doy la instrucción a mis proveedores de que vayan a cobrar en el banco que yo les indico. Otro grupo de operaciones son las rendiciones de gestión de cobranzas, por ejemplo, que un banco cobre un cheque perteneciente a otro banco, ¿sí? Y obviamente los fondos no lo acrediten en una cuenta bancaria, sino que me lo da, por ejemplo, en la mano. En ese caso, resulta aplicable el inciso B del artículo 1 de la ley también. ¿Cuál es otro tipo de operación? Las rendiciones de recaudaciones. Supongamos que yo tengo un complejo de cocheras y las alquilo todas. Y para poder cobrar la mensualidad de cada cochera, yo le doy un cedulón, ¿no es cierto?, al inquilino para que vaya y pague en determinado banco. El banco recauda por mi cuenta a todos los inquilinos que me alquilan las cocheras y yo luego voy al banco y obviamente le exijo que me rinda la recaudación. Si eso no me lo acredita en una cuenta bancaria, definitivamente vamos a incurrir en el hecho imponible del inciso B del artículo 1 de la ley. Y como último grupo de operación son los giros y transferencias de fondos, ¿sí? Un giro, por ejemplo, es cuando yo voy a transferirle a alguien que está en Salta. Yo en Córdoba, el destinatario del giro va a estar en Salta. Voy al Banco Santander, le llevo los fondos en efectivo, le doy las instrucciones de que se los gire a fulano de tal de Salta, entonces luego va a ir fulano de tal al Banco Santander en Salta y va a retirar los fondos en efectivo. En esos casos también están contemplados en el inciso B del artículo 1 de la ley. Ahora bien, ¿quién es el sujeto en cada grupo de operaciones? Veamos. Pagos por cuenta y a nombre de tercero van a ser los ordenantes de los pagos. Si hablamos de rendiciones de gestión de cobranza, el beneficiario de los valores entregados en gestión de cobro va a ser el sujeto que debe tributar este impuesto. Si hablamos de rendición de recaudaciones, obviamente los que van a tributar son los ordenantes de esas recaudaciones, y si hablamos de giro y transferencia de fondos, los sujetos de este tributo van a ser los ordenantes o tomadores de los giros, y a su vez los beneficiarios de los pagos. Es decir, en el caso del giro que yo les planteé recién, no solamente voy a tener que tributar yo cuando vaya a Santander para girarle a fulano de tal en Salta, sino que fulano de tal en Salta, cuando vaya a retirar los fondos, también le van a cobrar este tributo, ¿sí? Evidentemente, como el inciso B, artículo 1 de la ley, una de las caracterizaciones es que debe intervenir una entidad financiera, más allá de que los fondos no pasen por una cuenta bancaria, el agente de liquidación y percepción sigue siendo la entidad financiera, ¿sí? El hecho imponible previsto en el inciso C, artículo 1 de la ley, recordemos, todo movimiento de fondo, por cuenta propia u orden de tercero,
¿sí? Aún en efectivo se encuentran grabados, y acá no necesariamente los fondos pasan por una entidad financiera ni por una cuenta bancaria, habiendo una entidad financiera, aquel sujeto va a depender. Si el que efectúa el movimiento de fondos lo hace por cuenta propia, será él el encargado de determinar, liquidar e ingresar al impuesto. ¿Cuándo es esto? Por ejemplo, yo ya les destaqué, si yo tengo cobranza en efectivo y luego voy, ese efectivo se lo entrego a mi proveedor, yo debo determinar y liquidar el impuesto a los débitos y a los créditos e ingresarlo por cuenta propia, porque no hay ningún banco que lo pueda llegar a actuar como agente de retención o percepción, ¿sí? Ahora bien, si los fondos, ¿sí?, son entregados por cuenta de terceros, quien debe actuar como agente de liquidación y percepción es la persona que efectúe las entregas de fondos. Yo acá recién les indiqué en el ejemplo del camioncito de Bacar. Si Bacar es quien va a movilizar los fondos por mi cuenta y orden, es Bacar quien deberá determinar e ingresar el impuesto. Ahora bien, la norma también establece que yo, ordenante de Bacar, voy a quedar con responsabilidad solidaria. ¿Sí? El problema de este hecho imponible del inciso C del artículo 1 de la ley es que es tan, pero tan amplio, que dice la ley, se encuentran grabados todo movimiento de fondos, aún en efectivo, llevados a cabo por cuenta propia o por cuenta y orden de tercero. ¿Sí? Y a su vez, la ley faculta al Poder Ejecutivo a determinar el alcance definitivo de este hecho imponible tan amplio que está previsto en el inciso C, artículo 1 de la ley. A lo que el decreto reglamentario solo se limitó a establecer que esos fondos están grabados los movimientos de fondo y la entrega de fondos. Es decir, solamente le agregó al hecho imponible el inciso C del artículo 1 de la ley la palabrita entrega. Es decir, que está grabado todo el movimiento de fondo o entrega de fondo. Como si eso fuese poco, luego viene la resolución 2111, la cual en su artículo 40, lejos de aclarar el alcance definitivo del hecho imponible inciso C del artículo 1 de la ley, lo acomplejó estableciendo que los movimientos o entregas de fondos son aquellos que se efectúen a través de un sistema de pago organizado, existente o no a la entrada en vigencia de la ley, en ejercicio de actividades económicas, reemplazando el uso de las cuentas bancarias. ¿Sí? Entonces, a los efectos de determinar el alcance definitivo del hecho imponible previsto en el inciso C, artículo 1 de la ley, no solamente tenemos que considerar las disposiciones establecidas en ese inciso C, sino adicionalmente lo que dice el reglamento y lo que dice la resolución en su artículo 40. Ahora bien, la descripción que establece aquí el artículo 40 presenta dos situaciones particulares. Primero, sistema de pago organizado. Lo cierto es que no está definido ni jurídicamente ni en forma económica qué debe entenderse por un sistema de pago organizado. Entonces podemos recurrir a la definición del diccionario de la Real Academia Española, quien define un sistema organizado como conjunto de cosas relacionadas que ordenadamente contribuyen a un objeto. Si llevamos un poco esto a la práctica, pensemos en el área de pago de una empresa. ¿Sí? Conjunto de cosas pueden ser recursos materiales y humanos. Una persona, que es el tesorero, recursos materiales, una computadora, un escritorio, una silla, esto es el conjunto de cosas, ¿sí? Relacionadas porque todo este conjunto de recursos pertenece a una empresa, ¿sí? Entonces están relacionadas entre sí, que ordenadamente, y esto de ordenadamente se puede materializar en el conjunto de reglas y procedimientos que debe llevar a cabo el tesorero a los efectos de hacer el pago a un cliente, ¿no es cierto?, contribuyen al logro de un objeto, el cual bien puede ser pagarle al proveedor. Ese puede ser el objeto, ¿sí? Ahora bien, el problema se plantea con la expresión reemplazando el uso de cuentas bancarias. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es, este sistema de pago organizado, que debe concebirse como reemplazando el uso de cuentas bancarias, esta última expresión
¿requiere intención del contribuyente a los efectos de emplear un sistema de pago organizado para evitar el uso de la cuenta bancaria o no? Vale decir, el objeto del sistema de pago organizado puede ser materializar el pago al proveedor o bien reemplazar el uso de la cuenta bancaria. Lo cierto es que esto no está delimitado en ninguna parte de la norma, ni en su ley, ni en su decreto, ni en su resolución, con lo cual, a los efectos de delimitar un poco el alcance de este concepto de sistema pago organizado y este término reemplazando el uso de la cuenta bancaria a los efectos de si requiere o no intención, vamos a enfocarlo en lo que es la jurisprudencia, tanto administrativa como judicial. Primero, analicemos la opinión del fisco en distintas consultas que le han elevado a los contribuyentes. Les planteo un caso. Supongamos una empresa que presta servicio de videocable, ¿sí? Pero a los efectos de cobrar a sus clientes este servicio, contrata a una cooperativa, ¿sí? Bajo la modalidad de un contrato de mandato. Entonces, la cooperativa como mandataria va a cobrar a los clientes de la empresa que presta servicio de videocable el abono mensual. La primera instrucción que tiene la cooperativa es abonar a los proveedores de la empresa que presta servicio de videocable. Y si hay un remanente, es decir, lo que recaudo versus lo que pago por cuenta de la empresa que presta servicio de videocable es mayor, si hay un excedente, ese excedente, la segunda instrucción que tiene es rendírsela a la empresa de servicio de videocable. Y una acotación. Todo el circuito, desde que el cliente de la empresa de servicio de cable paga su abono mensual, lo hace en una cuenta bancaria de la cooperativa. ¿Sí? No hay movimiento de fondo en efectivo, lo hace en una cuenta bancaria de la cooperativa. La cooperativa, cuando le paga a los proveedores, lo hace vía transferencia o mediante cheque, con lo cual se sigue utilizando el circuito financiero. Y si hay un excedente, se lo rinde a la empresa de servicio de videocable mediante transferencia o cheque, con lo cual también se sigue el circuito financiero. En toda la operación no hay movimientos de fondo en efectivo. Esta situación fue puesta a consideración del fisco a los efectos de que determine si se encuadra en el impuesto de los débitos y créditos y en qué modalidad. A lo que el fisco acotó. La cuenta corriente bancaria utilizada para el cobro de abonos mensuales por el servicio de videocable y su rendición a su mandante, es decir, cuando la cooperativa le paga a la empresa de servicios de videocable vía transferencia, se encuentra alcanzada por el impuesto a los débitos y créditos por el inciso A del artículo 1 de la ley. ¿Estamos? Inciso A del artículo 1 de la ley. Claro. La cooperativa en su cuenta bancaria deposita los fondos que le cobra a los clientes de la empresa de servicio de videocable. Entonces allí, obviamente, encuadra el inciso A del artículo 1 de la ley. Y luego, cuando la cooperativa le rinde los fondos excedentes a la empresa de servicios de videocable, se lo hace por la cuenta bancaria, con lo cual nuevamente cae en el objeto o en el hecho imponible del inciso A del artículo 1 de la ley. Ahora bien, dice el fisco, en el caso que los fondos no se transfieran al mandante y se utilicen para pagos por cuenta del mismo, es decir, cuando la cooperativa le paga a los proveedores de la empresa del servicio de videocable, más allá de que lo hace por las cuentas bancarias, ¿sí? El fisco establece que se configura un movimiento de fondos por cuenta de terceros, alcanzados por el artículo 1, inciso C de la ley. Y ustedes dirán, bueno, pero si la cooperativa, cuando le cobra al cliente, bancariza esos fondos y luego, vía circuito financiero, se lo transfiere a los proveedores de la empresa de servicio de videocable, toda la operación pasó por el circuito financiero y fue tributando el impuesto a los débitos y los créditos. Y yo les voy a decir, sí, eso es así. Lo que ocurre es que la cuenta bancaria de los servicios, de la empresa de servicio de videocable no fue utilizada a los efectos de que allí se acrediten los fondos de los clientes y desde allí se paguen a la empresa, a los proveedores de la empresa de servicio de videocable. Vale decir que cuando la cooperativa cobra y paga a los proveedores,
se está omitiendo el uso de la cuenta bancaria propia de la empresa de servicio de videocables. Y esa situación el fisco la encuadró en el inciso C del artículo 1 de la ley. ¿Y por qué es esto? Si ustedes recuerdan, cuando nos referimos o describimos el hecho imponible del inciso C del artículo 1 de la ley, hicimos referencia a que la ley establece que se encuentran grabados todo movimiento de fondos propios o de terceros, ¿sí? Hasta acá se viene cumpliendo la norma. Se movilizaron fondos por cuenta de tercero, y dice la ley, aún en efectivo. Y esa expresión admite la posibilidad de que movimiento de fondos por cuenta de tercero no sea llevado a cabo en efectivo, como ocurrió en el caso de la cooperativa. Se evitó la utilización de la cuenta bancaria de la empresa de servicio de videocable para todas aquellas cobranzas que la cooperativa hizo en su nombre y en su nombre abonó a los proveedores de la empresa de servicio de videocable. ¿Sí? Entonces, acá lo que se evitó fue la utilización de la cuenta bancaria de la empresa de servicio de videocables y por ende, obviamente, no tributó ni el impuesto a los débitos ni el impuesto a los créditos. Por esta situación, el fisco encuadró a esta operatoria en el dictamen 33 del año 2003 en el marco del inciso C del artículo 1 de la ley y producto de ello quedó configurado el sistema de pago organizado. También les puedo traer a colación el dictamen 15 del año 2004. Se trataba de una empresa que vendía combustible, una estación de servicio, donde las cobranzas son en efectivo. Esta estación de servicio, a esas cobranzas en efectivo se daba vuelta y se las depositaba en la cuenta bancaria de su proveedor. Recuerden a ustedes que cuando hicimos alusión a la ley 25345, que nos llega a caer en el objeto de este impuesto, porque lo que procura es bancarizar todas las operaciones, uno de los medios de pago habilitados para operaciones mayores a 1.000 pesos es el depósito en la cuenta bancaria del proveedor. En atención a ello, la empresa, la estación de servicio, justamente cuando tuvo esa cobranza en efectivo fue y se lo depositó en la cuenta bancaria de su proveedor. Es decir, no se la dio en la mano a los efectos de no violar la ley antievasión. ¿Estamos de acuerdo? Esta situación fue sometida ante el fisco a los efectos de verificar si corresponde aplicar el impuesto a los débitos y créditos o no. El fisco sostuvo que aquellos sujetos que tengan recaudaciones en efectivo, que la destinen al pago de sus proveedores mediante depósito en cuenta corriente, constituye un sistema de esa naturaleza. Y por ende está grabado en los términos del inciso C, artículo 1 de la ley. ¿Y esto por qué? Porque la norma habla de todos movimientos de fondo en efectivo, ¿sí? Con lo cual, si yo contribuyente no hago pasar mis cobranzas por mi cuenta bancaria, estoy dispensando el uso de mi cuenta bancaria y por ende no estoy pagando el impuesto a los débitos ni a los créditos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa misma cobranza en efectivo, yo voy y se la deposito en la cuenta bancaria de mi proveedor, sí, estoy usando la cuenta bancaria de mi proveedor, él la está usando, pero yo no estoy usando la mía. En este contexto, el fisco dice que estas operaciones encuadran el inciso C, artículo 1 de la ley, y por ende corresponde aplicar el impuesto a los débitos y los créditos. Otro antecedente. Una de las características que habíamos hecho al comienzo respecto a este tributo es que no contempla la capacidad contributiva y evidentemente esto queda evidenciado en las actividades de intermediación. Una de las actividades de intermediación son las agencias de turismo. ¿Por qué? Porque las agencias de turismo, ustedes ya bien saben, que cobran un precio, pero ese precio se quedan con una partecita, que es su comisión o su retribución, y el excedente se dan vuelta y se lo pagan a su proveedor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si un precio de 100, yo me quedo con el 5%, 5 pesos, me doy vuelta y le pago a la mayorista 95, de esa operación la agencia de turismo se quedó con 5 pesos. ¿Sí? Evidentemente el impuesto a los débitos y créditos no contempla ni capacidad contributiva y obviamente no distingue entre riqueza poseída y riqueza no poseída. Con lo cual, el impuesto a los débitos y créditos se aplica sobre el 100% del ingreso, ahí tienen el 6 por 1000, y sobre el 6%, el 6 por 1000, sobre el 100% del gasto, ahí tienen ya
el 12 por mil o el 1,2%. En la operación de cobro de 100 y pago 95. ¿Sí? Entonces, vean ustedes. Tuvo una comisión del 5%, 5 pesos, y tuvo que pagar el impuesto a los débitos y créditos del 1,2%, 1,20. Si ustedes hacen 1 peso con 20 sobre 5%, sobre 5 pesos, que le quedó la comisión a la agencia de turismo, le va a dar una alícuota efectiva del 24%. 3 puntos más que el IVA, unos 10 puntos menos que el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Evidentemente esta es la situación de todas las actividades de intermediación. Pagan el impuesto a los débitos y créditos sobre el 100% del ingreso y sobre el 100% del gasto, más allá que la comisión o la retribución del intermediario sea una partecita chiquitita. Y la alícuota efectiva puede ser bastante representativa. En el caso que les planteé recién, un 24%. Ante esta situación, ¿qué hizo una agencia de turismo minorista? En la venta, en el comprobante de venta, en la factura, al dorso consignó importe recibido por cuenta y orden en calidad intermediaria. ¿Sí? Y obviamente tuvo cobranza en efectivo, que documentó mediante esa factura, y fue y le depositó al operador turístico mayorista el importe que le correspondía. Y esto fue sometido a consideración del fisco para ver si encuadra dentro del impuesto a los débitos y los créditos. El fisco se pronunció en el dictamen 1/2010, en este caso, se trataba de la empresa que prestaba servicios de agencia minorista, servicios de agencia de viaje minorista, recibía los pagos de sus clientes en efectivo. Luego la empresa procedía a depositar el dinero recibido en efectivo en la cuenta bancaria del operador turístico mayorista. Y haciendo alusión en el comprobante a que recibía los montos por cuenta y orden de tercero, ¿sí?, en calidad de intermediaria. Y el fisco, analizando la situación, dice: se configura un movimiento de fondos alcanzado por el artículo 1, inciso C de la ley. ¿Sí? Entonces, como conclusión hasta acá, la postura del fisco es: todo movimiento de fondos que no pasen por una cuenta bancaria propia, también se encuentra alcanzado por impuestos de débito y crédito en el marco de lo que dispone el inciso C, artículo 1 de la ley. Analicemos ahora jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación, año 2010, para ver qué entiende el Tribunal Fiscal en lo que es un sistema de pago organizado. La causa fue Langosturas SRL del Tribunal Fiscal de la Nación de su sala B del año 2010. Se trata también de una empresa de venta de combustible, venta al por menor de combustible, una estación de servicio, que recibieron pagos en efectivo y obviamente esos pagos en efectivo los depositaban en las cuentas bancarias de su proveedor. Evidentemente esto fue una de las modalidades de pago que utilizó esta estación de servicio. Además, de efectivo se utilizaron cheques propios y el endoso de cheque de terceros. Dada esta situación, el Tribunal Fiscal establece que al no existir una única secuencia ordenada de pagos, existió pago en efectivo, pagos con cheques propios y pagos con cheques de terceros endosados, ¿sí?, concluyó que estos no pueden catalogarse como un sistema organizado que tenga la finalidad de reemplazar el uso de las cuentas bancarias, y por ende consideró que no debía aplicarse el impuesto a los débitos y los créditos. Recién cuando analizamos la figura del sistema de pago organizado, habíamos planteado la inquietud de la expresión que utiliza el artículo 40 de la RG 2111, respecto si el término reemplazando el uso de la cuenta bancaria requiere o no intención del contribuyente de evitar el uso de su propia cuenta bancaria. Obviamente en este fallo el Tribunal Fiscal se enrola en que la utilización del sistema de pago organizado, ¿sí?, debe tener la finalidad de reemplazar el uso de la cuenta bancaria. Es decir, el contribuyente armó ese sistema de pago organizado para evitar el uso de su propia cuenta bancaria y por ende no pagar el impuesto de los débitos y de los créditos. ¿Sí? Esta es la posición que sentó el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo de Langostura. Ahora bien, el fisco, no contento con ello, apeló este fallo a la Cámara. Resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo contencioso administrativo federal Sala 5 del año 2011. ¿Sí? ¿Qué sostuvo la Cámara? El hecho de que se empleen diversos medios de pago, cheque, efectivo, cheque de tercero endosados, dice la Cámara, no impide afirmar que los pagos se realizan mediante un sistema organizado. ¿Sí? Acá la Cámara ya empezamos a ver que se enrola en que la finalidad que tiene que tener el sistema de pago organizado es materializar el pago al proveedor, concretar el pago, no ya la intención de reemplazar el uso de la cuenta bancaria, postura en la que estaba retomada por parte del Tribunal Fiscal de la Nación. Es decir, el Tribunal Fiscal de la Nación dice que el objeto del sistema de pago organizado debía tener la intención de evitar el uso de la cuenta bancaria propia. A contrario sensu, la Cámara acá lo que indica es que el fin del sistema de pago organizado es materializar el pago y no hay o no hace falta determinar si hubo o no intención de reemplazar el uso de la cuenta bancaria. ¿Qué más dijo la Cámara? Habiéndose acreditado que los depósitos en efectivo representaban algo más del 30% del total de pagos, adquiere significatividad jurídica. Concepto este que no lo vimos ni en la ley, ni en el decreto, ni en la resolución. ¿Sí? Adicionalmente, sostuvo la Cámara, el contribuyente no utilizó sus propias cuentas bancarias para cancelar una porción superior a la tercera parte de sus deudas, nuevamente haciendo alusión a la significatividad, ¿no es cierto?, de las operaciones. Dice la Cámara, y considerando la habitualidad de dichas operaciones en efectivo, debe interpretarse a la luz de la finalidad del legislador. ¿Qué dice acá la Cámara? La Cámara dice, se detectaron pagos en efectivo. Por otra parte, el sistema de pago organizado no requiere o no requeriría una intención de evitar el uso de la cuenta bancaria propia. Al haberse evitado el uso de la cuenta bancaria propia y en forma habitual, esta situación, dada la significatividad, más del 30% total de pagos efectuados en efectivo, ¿sí?, debe entenderse a lo que el legislador tuvo en mira al momento de sancionar la ley. ¿Y dónde está lo que el legislador tuvo en cuenta para sancionar este impuesto? En la ley. ¿Y qué dice la ley? En su inciso C, dice, del artículo 1 de la ley, dice, se encuentra grabado todo movimiento de fondos, aún en efectivo, realizado por cuenta propia de tercero. Y en segundo párrafo, dice, se entenderá que estos hechos imponibles, haciendo alusión al inciso C de la ley y al inciso B, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros, el inciso C, que los hechos imponibles del inciso C del artículo 1 de la ley reemplazan el uso de la cuenta bancaria. Y por ende, la Cámara concluye de que no hace falta intención de evitar el uso de la cuenta bancaria propia a los efectos de caer en el hecho imponible del inciso C del artículo 1 de la ley. ¿Sí? Obviamente, criterio totalmente distinto al que vimos recién en el Tribunal Fiscal de la Nación. Otra causa, año 2012. Nuevamente aquí, el Tribunal Fiscal de la Nación le tocó expedirse sobre la causa LRF Group, Sociedad Anónima, del año 2012, Sala C del Tribunal Fiscal de la Nación. ¿De qué se trataba? Hubo una concesión, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires dio una concesión a una empresa para que explote una sala de juego, ¿sí? Un casino. En ese contrato de concesión se estableció el modo del pago del canon mensual producto de la concesión y establecía que los fondos debían depositarse en una cuenta abierta a nombre del Instituto Provincial de Lotería y Casino de Buenos Aires, ¿sí? O sea, nuevamente aquí, un casino, ¿no es cierto?, una empresa privada que explotaba un casino dado que obtuvo la concesión por parte de la provincia de Buenos Aires, en ese casino tuvo recaudaciones en efectivo,
y esas recaudaciones en efectivo no las depositaba en su propia cuenta bancaria, sino que iba y le depositaba en una cuenta bancaria abierta a nombre del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires, porque el contrato de concesión decía que así debía abonarse el canon mensual. ¿Sí? ¿Qué dijo aquí el tribunal? Pues la determinación del fisco debe ser revocado, puesto que el sistema de pago utilizado por el contribuyente responde a expresas directivas e instrucciones emitidas por el organismo de la Administración Central de la provincia, resultando ilógico admitir que las autoridades provinciales se hallen comprometidas con el diseño de sistemas elusivos tendiente a sustituir el uso del cheque, en tanto el Estado provincial es copartícipe. ¿Sí? Nuevamente vemos aquí, en otra causa, otra sala del Tribunal Fiscal, en otro año, que sigue enrolado el Tribunal Fiscal en que el cometido del sistema de pago organizado debe tener la finalidad de evitar, o sea, deben denotar la intención del contribuyente de evitar el uso de la cuenta bancaria propia a los efectos de no tener que pagar el impuesto a los débitos y los créditos. ¿Sí? Nuevamente, esa doctrina fue recogida en la resolución aquí del Tribunal Fiscal de la Nación en otra causa. Obviamente el fisco, no contento con ello, nuevamente apela esa resolución del Tribunal Fiscal a la Cámara. Y la Cámara se produjo en el año 2015, ¿no es cierto?, sosteniendo que el ajuste del impuesto a los débitos y créditos efectuado a una empresa concesionaria de la explotación de juegos de azar respecto de los importes depositados en cuentas abiertas a nombre del Instituto Provincial de Loterías y Casinos debe ser confirmado, pues el contribuyente efectuó los pagos del canon de la explotación a través de depósitos en efectivo en la cuenta abierta a tal efecto en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, evitando así el depósito de tales sumas en sus cuentas bancarias propias. Y nuevamente aquí la Cámara resalta: el gravamen recae sobre quienes utilicen un sistema de pago organizado en reemplazo del uso de cuentas bancarias, y noten ustedes, no requiere el propósito de eludir el pago del impuesto a los créditos y débitos en esas cuentas. Nuevamente aquí la Cámara lo que hace es ponderar lo que dice el inciso C del artículo 1 de la ley y el segundo párrafo del artículo 1 de la ley. El inciso C del artículo 1 de la ley grava todo movimiento de fondos, aún en efectivo, por cuenta propia y o por cuenta de orden de terceros. Y el segundo párrafo dice que se entenderá que el hecho imponible del inciso C, a lo que a nosotros nos interesa, reemplaza el uso de la cuenta bancaria. Al establecer la ley que reemplaza el uso, ya dispensa, ya no es necesario considerar si hubo o no intención del contribuyente en evitar la utilización de su propia cuenta bancaria. Con lo cual, más allá de la intención del contribuyente, si quiso evitarla o no, lo mismo cae en el inciso C del artículo 1 de la ley. ¿Sí? A su turno, le tocó expedirse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya en el año 2017, en la causa Piantoni y Hermanos. ¿Qué se procuró aquí analizar? Nosotros vimos que el hecho imponible del inciso C del artículo 1 de la ley estaba regulado en 3 normas de distinto orden jerárquico. ¿Sí? En una ley, inciso C, artículo 1 de la ley, en el decreto reglamentario, el cual solo le había agregado al hecho imponible la palabrita entrega de fondos, y en el artículo 40 de la Resolución General 2111. Ustedes saben que el principio de legalidad hace referencia a que el hecho imponible como uno de los elementos tipificantes de la obligación tributaria debe estar concebido en la ley. Y acá en el impuesto a los débitos y créditos vemos que el hecho imponible, al menos el del inciso C del artículo 1 de la ley, está previsto en la ley, pero también está reglamentado en el decreto, y como si eso fuese poco, también en una resolución. Entonces hubo un contribuyente, que es Piantoni y Hermanos, que atacó la violación del principio de legalidad
de este tributo, de ese inciso C del artículo 1 de la ley, puesto que este hecho imponible como elemento tipificante que debiera estar en una ley, está legislada en una ley, en un decreto y en una resolución. ¿Qué dijo la Corte en esta situación? Primero, se trataba de una empresa distribuidora mayorista de cigarrillos. Obviamente que fue quien cuestionó las normas conforme las cuales su operatoria, cobranza en efectivo, depósito en la cuenta bancaria de mi proveedor, por ende no he utilizado la cuenta bancaria propia, consiste en depositar en forma regular dinero en efectivo en la cuenta bancaria de su proveedora. Y eso obviamente constituía un sistema organizado de pago. A partir de ello, la Corte examinó las normas involucradas, es decir, la ley, el decreto y la resolución, y concluyó que los elementos esenciales de tributos, entre ellos el hecho imponible, habían sido expresamente establecidos por una ley, inciso C, artículo 1 de la ley, y que tanto su decreto reglamentario como la resolución general de AFIP, este famoso artículo 40 del RG 2111, no habían modificado o alterado ninguno de dichos elementos, concretamente el hecho imponible, ni lo habían ampliado con el fin de abarcar situaciones nuevas o no previstas en la ley, por lo que se cumplía plenamente con la manda constitucional. Obviamente se concluyó que la modalidad de pago se encontraba alcanzado por el tributo. ¿Qué dijo aquí la Corte? La Corte dijo, sí, está bien, hay un hecho imponible que está previsto en la ley y que a su vez se estableció regulaciones o disposiciones normativas en un decreto y en una resolución de jerarquía inferior al de una ley. Y cuando analizamos el principio constitucional en materia tributaria, uno es el principio de legalidad, que la ley tiene que estar establecida, que un impuesto debe estar establecido por una ley, no por un decreto o una resolución. Bueno, acá la Corte lo que dice es, che, mientras el decreto o la resolución no amplíe lo que dice la ley, es constitucional. Como en el caso del impuesto a los débitos y créditos, ni el decreto ni la resolución, ¿sí? No abarca situaciones nuevas no previstas en la ley, por ende no es inconstitucional y en este caso concreto se encuentra grabado por el impuesto a los débitos y créditos en las operaciones de Panteón y Hermanos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá y continuamos en un videito posterior.